Hola compañeros, pues ya es hora de hacer la actividad integradora 2 de la semana 2 de nuestro módulo 13. Soy Jorge Alonso Santos Mellado y es un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Entonces, como vemos, nuestra actividad integradora se llama en 5 años. No sé, creo que no lo he pensado mucho, pero no sé bien por qué se llama, no sé bien por qué se llama en 5 años, pero bueno, no importa. Entonces, en este video sí vamos a hacer algunas cuentas, por eso tengo aquí preparada el papel para ir escribiendo. Entonces, vamos a ir leyendo qué pide la actividad. ¿Qué hacer? Nos dice que entremos a la página del INEGI y consultemos el Censo de Población y Vivienda 2010, que busquemos gráficas que representen la información entre 1910 y 2010 del Estado de México e Hidalgo. Una vez que identifiques las gráficas, cópialas y pégalas en un documento. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar las gráficas que nos muestran cómo ha crecido la población de los estados de México e Hidalgo de 1910 al 2010. Como alguna de sus compañeras me comentaba, no encontramos fácil esa información en la página del INEGI si no sabemos bien dónde buscar. Pero recordando la actividad pasada, una de las ligas que nos ponen en la actividad pasada nos sirve en este momento. Si se fijan, esta es la actividad 1 de esta semana. En esta actividad nos pusieron 3 ligas. En particular, la tercera nos sirve en este momento. Le voy a picar para que veamos. Entonces voy a hacer grande la página para que se vea bien. Entonces ya le piqué y voy a abrir la página. Se está cargando. Y aquí esta animación que ofrece el INEGI me gustó mucho porque sí siento que es como muy ilustrativa. Lo que voy a hacer es precisamente marcar el estado de Hidalgo y marcar el estado de México. Cuando los marco, como ven, se marcan automáticamente en la gráfica. Aquí tiene un botón y podemos correr la animación y entonces los puntos se van a ir recorriendo, y si se fijan precisamente está de 1910 al 2010. Entonces pues lo hacemos. Entonces si se fijan, en 1910 tanto el Estado de México como el Estado de Hidalgo tenían poblaciones parecidas. Hubo un momento que fue alrededor de 1960 en que la población del Estado de México empezó a crecer mucho más a prisa, o empezó a haber mucha más población en el Estado de México que en el Estado de Hidalgo. Todas esas cuestiones uno las puede entender, aunque decir de manera exacta o precisa a qué se debió, como les he comentado, no es tan fácil, pues intervienen muchos factores en el hecho de que las poblaciones crezcan. Pero no es difícil imaginarse que debido a que el Estado de México está mucho más cerca que el Estado de Hidalgo, es por eso que su población en algún momento empezó a crecer mucho más, que fue a partir de 1960. Entonces, esta animación, como ven, está muy padre, porque aquí uno se va posicionando y en cada año me va diciendo. Si se fijan, de este lado va apareciendo la población del año correspondiente. Por ejemplo, esta gráfica es la gráfica que corresponde al Estado de México. Esta otra gráfica corresponde al Estado de Hidalgo. Entonces cada vez que yo me posiciono en uno de los circulitos, me indica a qué año corresponde ese circulito, y de este lado me aparece la población correspondiente a ese año. Entonces con esta gráfica podemos hacer precisamente lo que pide nuestra actividad. Nos dice que tenemos que encontrar las gráficas que representen el incremento de población del Estado de México y del Estado de Hidalgo de 1910 al 2010. Son precisamente las que acabamos de hacer. Entonces no hay que hacer otra cosa más que copiar
y pegar esta gráfica en nuestro documento, y con eso ya tendríamos resuelto el punto 1. Ahora, en el punto 2 dice lo siguiente: realiza un análisis de la información presentada en las gráficas. ¿En cuáles gráficas? Pues en estas dos gráficas. Entonces tenemos que realizar un análisis de la información presentada en las gráficas y tenemos que responder las siguientes preguntas. La primera pregunta dice: ¿cómo ha sido el crecimiento de la población en ambos estados? Particularmente a mí no me gusta este tipo de preguntas porque siento que son muy abiertas, entonces, y no se entiende bien exactamente qué nos están preguntando. Uno puede contestar muchas cosas y estar en lo correcto. En particular yo creo que la intención es, por ejemplo, que digamos cómo ha sido el crecimiento de la población en ambos estados. Yo diría pues hasta 1960 el crecimiento fue similar, y a partir de 1960 el crecimiento de la población en el Estado de México fue significativamente mayor que el crecimiento de la población en el Estado de Hidalgo. Por ejemplo, veamos, esto que voy a hacer pues puede ser parte del análisis. En 1960 en el Estado de México había 1.890.000, casi 2 millones, 1.897.000 personas, y en el Estado de Hidalgo en 1960 había 994.000 personas más o menos. Entonces en el Estado de México en 1960 había casi 2 millones y en el Estado de Hidalgo en 1960 había casi 1 millón. Ahora, en el 2010 en el Estado de México hay 15 millones y en el 2010 en el Estado de Hidalgo hay 2 millones y medio. Si se fijan, en 1960 en el Estado de México había aproximadamente el doble de gente que en el Estado de Hidalgo. No sé si lo dije bien, lo vuelvo a repetir. En 1960 en el Estado de México había aproximadamente el doble de la población que había en el Estado de Hidalgo. Sin embargo, para el 2010 en el Estado de México, que hay 15 millones más o menos, hay no el doble, sino mucho más del doble. Hay más o menos 6 veces más gente en el Estado de México que en el Estado de Hidalgo. Entonces vean, ese tipo de datos son significativos. En 1960 en el Estado de México había el doble que en el Estado de Hidalgo, y para el 2010 en el Estado de México hay 6 veces más que en el Estado de Hidalgo. Ese tipo de cosas nos pueden ayudar a responder la pregunta esta, la que nos dice cómo ha sido el crecimiento de la población en ambos estados. Entonces ha sido, yo diría, más acelerado a partir de 1960 en el Estado de México, por ejemplo. Entonces y les digo, estas preguntas, al ser como muy generales o abiertas, se prestan a que uno pueda responder varias cosas. Yo lo acabo de hacer de la manera que pienso que sería adecuado. Entonces el siguiente punto dice lo siguiente: con base en los datos a partir de 1980, ¿en cuál de los dos estados ha sido más rápido el crecimiento demográfico? Y explica por qué. Entonces, para esta parte yo lo que hice fue hacer una tabla con las respectivas poblaciones del Estado de México y del Estado de Hidalgo desde 1980 hasta el 2010, de 10 años en 10 años. Entonces lo que voy a hacer ahorita va a ser precisamente
esas tablas. Entonces, a ver cómo lo hacemos aquí, así, ahí está. Entonces aquí ya lo puse un poco más en chiquito para poder ahorita escribir. Entonces vamos a ver qué podemos hacer. Yo aquí podemos ir haciéndolo con calma a mano. Por ejemplo, buscar 1980 y ahí nos arrojaría que en 1980 en el Estado de México hay 7.564.335 personas, y esa es la tabla que voy a hacer en este momento. Aquí voy a poner Estado de México. Y aquí abajo vamos a poner Estado de Hidalgo. Lo vamos a hacer por décadas. En la primera columna vamos a poner 1980. A lo mejor esto es un poco tardado porque son muchos números, pero pues ya lo voy a tratar de hacer lo más rápido que se pueda. En 1980, en el Estado de México había 7.564.335 personas. Después vamos a poner 1990, después 2000, después 2010, y si nos alcanza el espacio acá 2020, que es lo que después nos van a pedir que calculemos un aproximado de lo que va a haber en el 2020. Entonces, si me queda muy apretado, lo siento, perdónenme. Y además mi letras, no es que mi letra esté tan fea, pero quien ha hecho videos sabe que siempre al escribir en una computadora la letra sale mucho más fea de lo que uno la tiene en realidad. En 1990 había 9.815.795. En el 2000 había 13.096.686. Si me equivoco en algún dato, ustedes corríjanlo por favor. Yo ya lo saqué los datos con calma. Ahorita nada más los estoy copiando. En el 2010 había 15.175.862. Entonces ya copiamos, ya tenemos los datos por décadas para el Estado de México. En el Estado de Hidalgo hacemos lo mismo. En 1980 había 1.547.493. En 1990 había 1.888.366. En el 2000 había 2.235.591. Insisto, todos estos datos los fui sacando de esta tabla. En el 2010 había 2.665.018 personas. Y aquí al ratito vamos a poner nuestro estimado. Entonces ya tenemos nuestra tabla: Estado de México, Estado de Hidalgo, número de personas en cada década que había en esos estados. Ahora, lo que nos pide hacer la tarea es, con base en los datos a partir de 1980, en cuál de los dos estados ha crecido más rápido, ha sido mayor o así sí ha sido más rápido el crecimiento demográfico, y tenemos que explicar por qué. Entonces lo que yo voy a hacer es utilizar la formulita para la tasa de crecimiento, y
la formulita para la tasa de crecimiento, que es equivalente a la que aparece en el material del extenso, dice lo siguiente: la tasa de crecimiento es igual a la población final de un periodo, menos la población inicial de ese periodo, entre la población inicial. Entonces, con esta formulita podemos sacar la tasa de crecimiento para el periodo que nosotros queramos. Ahora, por otro lado, si nosotros queremos calcular, además de la tasa de crecimiento, la razón de crecimiento, es decir, expresarlo como porcentaje, podemos decir que la razón de crecimiento es igual a la tasa de crecimiento, multiplicada por 100, y al multiplicarlo por 100 lo que estamos haciendo es obtenerlo en términos, digámoslo así, de porcentaje. Entonces esto ahorita lo vamos a utilizar, nada más lo pongo aquí como para tener las fórmulas a la mano, y les recuerdo que estas fórmulas son no igualitas, porque en el material del extenso aparecen de otra forma, pero en el fondo significan lo mismo, es lo que quiero decir. Quizá en apariencia no son iguales, pero matemáticamente son lo mismo, ¿no? Entonces, si yo quiero ver la tasa de crecimiento, para ver cómo ha crecido, para explicar en dónde ha crecido más rápido la población, lo que voy a ver es la tasa de crecimiento para el Estado de México y para el Estado de Hidalgo, y voy a tomar como el periodo, precisamente mi periodo de tiempo va a ser de 1980 al 2010. Entonces mi población inicial va a ser la de, no, perdón, mi población final va a ser la de 2010 y mi población inicial va a ser la de 1980. Así mi periodo de tiempo va a ser el de 1980 al 2010. Entonces, si yo quiero hacer eso, tengo que hacer lo siguiente. Aquí lo voy a hacer en otra página y voy a poner tasa de crecimiento de 1980 a 2010. Entonces, para el Estado de México yo tendría lo siguiente. Para el Estado de México yo tendría que la población final, aplicando esta formulita, la población final sería la población del año 2010, es decir, población final que es 15.175.862 menos la población inicial, que son 7.564.335 entre la población inicial, que son otra vez 7.564.335. Entonces, insisto, si me equivoco en algunas de estas cuentas, perdónenme, pero creo que sí estoy explicando bien qué es lo que estoy haciendo, y entonces ustedes se darán cuenta si me llego a equivocar. Entonces,
estas cuentas, si todo está bien hecho, dan 1.006, es decir, la tasa de crecimiento de 1980 al 2010 para el Estado de México fue de 1.06. Ahora, si yo quiero encontrar la razón de crecimiento, lo único que tengo que hacer es multiplicar esta tasa de crecimiento por 100. Es decir, si yo multiplico 1.006 por 100, me va a dar 100.62%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la población en el Estado de México, lo voy a escribir, la población del Estado de México creció 100.62%, es decir, se duplicó y un cachitito más. Creció 100.62% de 1980 a el 2010. Entonces, lo que hay que hacer ahora es exactamente lo mismo, pero para el Estado de Hidalgo. Entonces, aquí ya lo hicimos para el Estado de México y hay que hacer exactamente lo mismo, pero para ahora para el Estado de Hidalgo. Es decir, población final, que es 2.665.018 menos 1.547.493 entre 1.547.493. Esto nos da 0.722, es decir, la tasa de crecimiento de 1980 a 2010 para el Estado de Hidalgo es 0.722. Si lo multiplicamos por 100, si 0.722 lo multiplicamos por 100, nos va a dar el porcentaje en que creció la población del Estado de Hidalgo. Eso da, obviamente diría yo, 72.2%. Entonces, eso quiere decir que lo mismo, aquí lo voy a escribir para hacerlo bien todo. Quiere decir que la población del Estado de Hidalgo creció 72.2%, es decir, en este caso no se duplicó, fue menos que duplicarse, fue el 72.2%, creció 72.2% de 1980 a 2010. Entonces, con esto ya respondimos esta parte. Con base en los datos dados a partir de 1980, ¿en cuál de los dos estados ha sido más rápido el crecimiento demográfico? Entonces, con esto vemos que en el Estado de México de 1980 al 2010 la tasa de crecimiento fue del un poquito más del 100%, mientras que en el Estado de México fue del 72.2%. Es decir, en el Estado de México la población creció de manera más rápida, su tasa de crecimiento fue mayor. Entonces, ahí ya queda resuelta este segundo punto. Ahora, en el tercero dice lo siguiente: si el comportamiento de crecimiento se conserva, ¿cuál será la cifra de población del Estado de México y del Estado de Hidalgo para el 2020? Y explica por qué.
Entonces vean, nosotros, aquí quiero ser como muy claro en esta parte para que no nos confundamos. Nosotros, por ejemplo, podríamos decir, en 40 años en el Estado de México se duplicó la población, creció el 100%. Entonces es de esperarse, o siguiendo este razonamiento, es de esperarse que en otros 40 años la población del Estado de México se volviera a duplicar. Entonces, como estos datos los obtuvimos con un periodo de tiempo de 40, no, estoy mintiendo, no son 40 años, son 30 años, de 1980 al 2010 son 30 años. Entonces, en 30 años la población del Estado de México se duplicó, creció el 100%. Entonces, es de esperarse que en otros 30 años se vuelva a duplicar. Pero aquí no nos preguntan en 30 años. De hecho, como nuestro último dato es 2010 y lo que nos preguntan es acerca del 2020, nos preguntan por un periodo de tiempo de 10 años. Ahorita acabamos de hacer por un periodo de tiempo de 30 años, de 1980 a 2010. Entonces, no sería justo aplicar este razonamiento. Lo que quiero decir es que lo que vamos a hacer ahorita es ver cuánto creció la población del 2000 al 2010 para que así consideremos un periodo de tiempo de 10 años y los resultados que obtengamos de ese crecimiento de 10 años los vamos a utilizar para poder ver cuánto crecería en otros 10 años. Ahí sí es más coherente utilizar el periodo de tiempo de 10 años para otro periodo de tiempo de 10 años. No es válido, al menos esa es mi opinión, usar un periodo de tiempo de 30 años para después dar una proyección para un periodo de tiempo de 10 años. Bueno, todo esto, lo que quiero decir, todo esto lo explico porque ahora lo que vamos a hacer es la tasa de crecimiento del 2000 a 2010 para tener un periodo de 10 años, porque después vamos a querer ir del 2010 al 2020. Entonces, y vamos a hacer exactamente lo mismo, las mismas cuentas que hicimos aquí las vamos a hacer aquí abajo, pero con los datos correspondientes. Para el Estado de México lo que tenemos que hacer es esto. El periodo final ahora sería 2010, ese no cambia, que es no periodo final, la población final en este caso que es la del 2010 es 15.175.862 menos la población inicial, que es la población del año 2000, que son 13.096.686 entre esto mismo, 13.096.686. Si no estoy mal en mis cuentas, esto da 0.158. Si lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje de crecimiento, ya no lo voy a hacer todo, nada más voy a poner aquí el resultado. Eso da que del 2000 al 2010 la población del Estado de México creció un 15.8%, casi 16%. Entonces, y lo mismo para el Estado de Hidalgo. En el Estado de Hidalgo hay que hacer las mismas cuentas. Y eso me va a dar la población final es la del 2010, que son 2.665.018 personas menos 2.235.591 entre esa misma cantidad, 2.235.591. Esto da 0.192.
expresado en porcentaje, eso da 19.2%. Entonces fíjense, aquí pasa algo curioso. Si nosotros consideramos el periodo de tiempo de 1980 a 2010, la población del Estado de México creció el 100% y la población del Estado de México, del Estado de Hidalgo, creció el 72%. Pero si solo consideramos la última década, la del 2000 a 2010, la población del Estado de México creció 15% y la del Estado de Hidalgo creció 19%. Es decir, en este caso, en la última década, la población del Estado de México creció más rápido que la del Estado, la población del Estado de Hidalgo creció más rápido que la del Estado de México, cosa que aquí era al revés, pero eso es porque estamos considerando periodos de tiempo distintos. Entonces eso claramente puede suceder y de hecho pues ya vimos que sucede. Ahora, entonces fíjense, y aquí lo que vamos a hacer es esto. Del 2000 al 2010 la población del Estado de México creció 15%. Entonces lo que vamos a hacer es suponer que el del 2010 al 2020 la población del Estado de México vuelva a crecer otro 15%. Y entonces lo que tenemos que hacer es saber cuánto es el 15% de la población que hay en el 2010. Para la población en el Estado de México, la población en el Estado de México en el 2010 es de 15 millones, aquí la voy a poner, 15.175.862. Como quiero sacar el 15% de esto, lo único que tengo que hacer es multiplicar esta cantidad por 0.158. Entonces al hacer esta cuenta lo que estoy obteniendo es el 15% de esta población. Esa cantidad, este resultado es 2.397.786. Es decir, el 15% de 15 millones y esto es 2.397.786 personas. Eso quiere decir que lo que es de esperarse es que del 2010 al 2020 la población del Estado de México crezca en esta cantidad, y por lo tanto lo que hay que hacer es a la población que hay en el 2010, que son 15.175.862, hay que sumarle esta cantidad que representa el 15%. Hay que sumarle 397.786, lo cual da 17.573.648. Es decir, según nuestra proyección, nosotros esperamos que para el 2020 la población en el Estado de México, y es el dato que vamos a poner aquí, y lo ponemos hasta de otro color para que se distinga, esperamos que la población en el Estado de México para el año 2020 sea de 17.573.648. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer exactamente lo mismo, pero para el Estado de Hidalgo. Entonces, en el Estado de Hidalgo, en el 2010, la población ¿de cuánto es? La población es de 2.665.018 personas. Y como en el Estado de Hidalgo del 2000 al 2010
la población creció 19%, entonces nosotros esperamos que del 2010 al 2020 la población del estado de Hidalgo vuelva a crecer otro 19%, es decir, necesitamos saber cuánto es el 19% de esta cantidad, y para saber eso lo único que tenemos que hacer es multiplicar esta cantidad por 0.192. Si hacemos esa multiplicación, esto da 511.683. Es decir, nosotros esperamos que del 2010 al 2020 la población crezca en un poco más de 500.000 de personas. Entonces lo último que tenemos que hacer es a la población del 2010, que son 2.665.018 personas, sumarle lo que esperamos que crezca, que son 511.683, y esto nos da la cantidad de 176.701 personas. Es decir, este es nuestro otro resultado, y por lo tanto nosotros esperamos que para el 2020 en el estado de Hidalgo haya 3.176.700, es que aquí ya no me alcanza el espacio, 701. Bueno, ahí está muy feo, pero creo que se entiende. Entonces, insisto, esta proyección la hicimos tomando en cuenta el crecimiento que hubo en la última década, tomando en cuenta cuánto creció del 2010 al 2000, tomando en cuenta cuánto creció del 2000 al 2010, proyectamos cuánto va a crecer del 2010 al 2020. Entonces, esto lo digo porque esto de las proyecciones, como está presentado en los contenidos de la plataforma, nos hace creer que una proyección para una población solo se puede hacer de una manera, y no. Estimar o proyectar cuánto va a crecer una población se puede hacer de diversas formas. Hay muchos métodos para hacer ese tipo de estimaciones o proyecciones, y como lo decía en el video anterior, aquí nosotros estamos haciendo unas estimaciones o proyecciones muy sencillas. Si nosotros tuviéramos que hacerlo en realidad, nuestras proyecciones tienen que tomar en cuenta muchos otros factores que intervienen en el crecimiento poblacional. Aquí nosotros lo hacemos como ejercicio nada más, para entender un poco de cómo funciona la población, mas no quiere decir que estos sean los datos correctos. Eso creo que debemos estar conscientes de que seguro la población en el 2020 pues a lo mejor sí se ha parecido a esto, pero claramente no va a ser esta. En cambio, si lo hiciéramos con métodos más sofisticados, sí podríamos decir con mayor certeza cuál sería la población esperada en el Estado de México. Bueno, entonces ya hicimos básicamente lo más difícil. Entonces ya hicimos este punto 3, estimamos el comportamiento, estimamos cuál va a ser la población para el 2020. Los otros dos puntos que faltan ya son más sencillos, porque nada más es de mencionar y hacer algunas reflexiones. ¿Cuáles consideras que serán las consecuencias positivas y negativas del crecimiento o decrecimiento en ambos estados, y por qué? Entonces, las consecuencias positivas no las sé. Las negativas, por ejemplo, en el Estado de México, sí creo que, como ya habíamos visto, el Estado de México es el estado de la República Mexicana que más personas o más población tiene en todo el país. Entonces yo particularmente creo que no es nada positivo que en el Estado de México haya tanta gente. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica se va a apreciar, en el Estado de México hay en el 2010
había o hay, bueno, había 15 millones, entonces yo no creo que sea positivo que haya tanta gente, porque empiezan a escasear los recursos, la gente empieza a vivir más amontonada, no hay agua potable, no hay drenaje suficiente, no hay medios de transporte suficientes y un largo etcétera. Entonces, sobre todo yo me voy, o se me hace más sencillo ver las partes negativas de que haya tanta población. Entonces, y por ejemplo, otra cosa que a lo mejor no habíamos mencionado y que se explica en los materiales en los materiales en extenso de este módulo, es algo que aparece en esta gráfica. Uno podría pensar, quizá un poco ingenuamente, que la población podría crecer siempre indefinidamente, pero eso no es cierto. O sea, una población no puede nunca crecer de manera infinita. ¿Por qué? Principalmente porque se acaban los recursos, y otra, por ejemplo, podría ser que se acabe el espacio donde están viviendo. Entonces, por ejemplo, en una colonia de bacterias, cuando los ponen en un cultivo, en un laboratorio, al principio crecen muy rápido porque tienen suficiente comida, pero en cuanto las bacterias se empiezan a terminar la comida, pues ya la población no puede crecer más y se empiezan a morir, se empiezan a comer entre ellos y un montón de cosas. Es decir, muchas veces las poblaciones al inicio crecen, y muchas veces crecen rápido al inicio, y llega cierto periodo en donde la población, digámoslo así, se equilibra o llega a un equilibrio, y muchas veces es constante durante largos periodos, constante en un poco más o en un poco menos constante, ¿no? Entonces, que es un poco lo que pues, se puede observar en estas gráficas. En estas gráficas vemos que, por ejemplo, la población del Estado de México, hubo un momento en que empezó a crecer más rápido, pero no podría seguir creciendo a este ritmo por muchas más décadas. En algún momento la población se tiene que estabilizar, o en dado caso tiene que decrecer. Por ejemplo, un ejemplo de que de que las poblaciones no, a veces, en lugar de crecer, decrecen, es el del, si no mal recuerdo, el del Distrito Federal. Lo voy a poner otra vez. El Distrito Federal, hubo un momento en que dejó de crecer y decreció un poco. Entonces habría que buscar las causas que hicieron eso. Entonces fíjense, aquí se ve lo que les estoy comentando. La población del Distrito Federal, que es esta, por ahí de 1980 dejó de crecer, y no solamente dejó de crecer, sino que decreció un poco, y a partir de 1990 empezó a crecer otra vez de manera muy lenta. Entonces, en general, las poblaciones que ya llevan muchos años de vida, digámoslo así, se mantienen en la actualidad en un equilibrio. Entonces, pues creo que ya estamos terminando. ¿Qué factores inciden en el crecimiento o decrecimiento poblacional? Ya lo comenté. Los factores que inciden sobre todo en el crecimiento son la falta de recursos, ¿no? Una población no puede crecer infinitamente. Cuando se le empiezan a acabar sobre todo los recursos o el espacio disponible, ya no puede seguir creciendo. Muchas veces entra en una etapa de equilibrio, pero en otras ocasiones entra en una etapa de decrecimiento, sus individuos empiezan a morir. Entonces, pues hasta ahí le voy a dejar. Espero que esta actividad haya sido de su agrado, que todo esté bien. E insisto, los métodos para hacer las proyecciones de la población pueden ser muy variados. Los resultados que aquí obtuvimos son resultados obtenidos a partir de los intervalos de tiempo que nosotros elegimos. Si eligiéramos otros intervalos de tiempo, obtendríamos otros resultados. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Que estén muy bien.